Quisiéramos hablar un poco de la epístola a los Efesios. Nuestro hermano Noé nos compartía del capítulo 1. Es una carta, hermanos, que yo la leo mucho. Sus 6 capítulos, hermanos, nos habla de algo gloriosamente maravilloso. Una epístola que, si usted se recuerda, nuestro hermano nos hablaba del capítulo 1, donde el Señor nos lleva, hermanos, a una profundidad tan maravillosa en lo que concierne, hermanos, a la experiencia en Cristo. Una epístola que se le escribe a una iglesia desde la cárcel. Una carta, hermanos, que es enviada del apóstol San Pablo, pero quisiera hablar un poquito del contexto de esta iglesia, hermanos, que se edifica en medio, hermanos, de un contexto hostil. Hermano, el evangelio de Jesús es el evangelio que es el poder de Dios. Y que donde quiera que el evangelio del Señor llega, hermanos, el hombre fuerte tiene que ser atado. Oh, mi alma alaba a Cristo. Donde quiera que el evangelio llega, hermanos, se le acabó el fuego al enemigo. Las tinieblas tienen que disiparse porque el evangelio es la luz de Dios que alumbra a todo hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, la iglesia de Éfeso, hermanos, nace en un contexto que es para nosotros, cuando hay una planificación, hermanos, de establecer una obra o de establecer una iglesia o de plantar, hermanos, una obra en algún lugar, podemos ver la estrategia del apóstol San Pablo. La estrategia del apóstol San Pablo cuando él llega. Por ejemplo, abra su Biblia, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, cómo es que Pablo, hermanos, en su segundo viaje misionero, ¿verdad?, hace, hermanos, un arribo a esta región de Éfeso. Éfeso, hermanos, era un puerto que estaba en el Mediterráneo, uno de los más importantes, hermanos, de lo que era, hermanos, esta área del Asia Menor. De tal manera que cuando la palabra del Señor nos dice que el apóstol Pablo llega a ese lugar, hermanos, es emocionante ver cómo Pablo, hermanos, establece esta iglesia. Y escuche esto, para Dios no hay nada imposible. Oh, gloria sea al Señor. No importa, hermanos, lo fuerte que esté la idolatría, lo fuerte que esté las prácticas ocultas, el evangelio del Señor derriba, hermanos, toda barrera que el enemigo ponga. En el capítulo 18, solamente para hacer una referencia corta, dice, el verso 22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de allí, después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. En el verso 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y dice la palabra del Señor que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Éfeso, hermanos, se convirtió en un centro, aleluya, donde esta iglesia, hermanos, se extendió para llevar el evangelio a toda esta parte de Asia. Yo quiero solamente resaltar algunas cosas. Una de las cosas que me encanta del apóstol San Pablo es que él nunca vio competencia en aquellos que trabajaban con él. Se fija usted que él no vio competencia, él vio colaboradores. Él vio, hermanos, gente que trabajaba con él al mismo nivel. Por ejemplo, cuando escribe a Filimón, se refiere, hermanos, a Arquipo, dice, como nuestro compañero de milicia. O sea, uno que combate al mismo nivel que él.
un compañero de guerra. A las hermanas del capítulo 4 de Filipenses les dice: aquellas que combatieron juntamente conmigo. O sea, el apóstol San Pablo, hermanos, en su arribo a este lugar, dejó, hermanos, en su camino, aleluya, él siguió avanzando, pero dejó a estos personajes de Priscila y Aquila, que, hermanos, fueran, hermanos, de bendición en esta área. Hermano, la obra de Dios nunca se hace, hermanos, en solitario. Siempre es necesario, hermanos, aleluya, lo que se llama, hermanos, la colectividad, de trabajar juntos para un bien común. La iglesia del Señor, hermanos, no es solamente para aquellos, hermanos, que tienen específicamente una parte que hacer en la iglesia. Yo creo que la iglesia, hermanos, es un conjunto o un grupo de gente que hace avanzar el reino. Gloria sea al nombre maravilloso del Señor. ¿Cuándo se acuerdan de aquel coro que cantaban los niños? Y si juntos trabajamos unidos, unidos. Los niños cantan cantos que son tremendas, hermanos, enseñanzas teológicas, pero como son de niños, nosotros les decimos, ¿verdad? No, cuidado, son tremendas palabras. Dice, edificar un templo, dice, hermano, ven, ayúdame. Hermano, ven, ayúdame. Y como estamos cantando el canto, no le ponemos atención, que lo que nos están es dando una tremenda exhortada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajo del Señor nunca se hace, hermanos, en individualismo. Como decía uno de mis maestros de la escuela bíblica, decía, nosotros no creemos en los llaneros solitarios. Hasta el llanero solitario trae a su indio, ¿verdad? Él decía de esa manera. Entonces Pablo, hermanos, deja a esta pareja trabajando, a Priscila y Aquila, y cuando Apolos de Alejandría, llega, hermanos, para unirse, hermanos, al trabajo de la obra del Señor. De tal manera que entonces Apolos, hermanos, era elocuente. Aleluya. Me acuerdo el hermano Antonino Bonilla le llamaba a Apolos el pico de oro, aquel que hablaba con excelencia de palabra. Pero dice la palabra del Señor que a pesar de ser, hermanos, un elocuente en la palabra y exponer el conocimiento que él tenía del evangelio, fue, hermanos, obediente y fue, hermanos, aleluya, humilde cuando estos personajes de Aquila y Priscila le dijeron: usted habla muy bonito, pero necesita aprender un poco más. Y dice la Biblia que lo instruyeron, le enseñaron. Hermanos, qué terrible es cuando uno se cierra pensando que uno ya lo sabe todo. Y que uno a veces piensa, hermanos, que quien los quiere enseñar, hermanos, aleluya, ¿verdad? Trata o sea, como que nos quiere ver hacia abajo. No, hermanos, nunca lo podremos haber aprendido todo. Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. O sea, siempre hay algo que podemos aprender. Apolos, hermanos, se sometió para ser instruido ampliamente en lo que era realmente el evangelio. Dice la palabra del Señor, dice, y les pusieron más exactamente el camino, aleluya, de Dios. De tal manera que dice la palabra, mire, vean el verso 28, ahora tenemos aquí, hermanos, un personaje que se va armando un equipo de trabajo en Éfeso, hermanos, que dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, oiga, demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo. Para establecer el evangelio, hermanos, en una familia, en un pueblo, en un cantón, en una ciudad o en cualquier lugar, es necesario que se exponga la palabra de Dios en la máxima expresión de la profundidad de este glorioso evangelio y que sea expuesto de una manera comprensible, que la gente pueda entender. Y Apolos, hermanos, dice la palabra del Señor, que presentaba a Cristo y lo demostraba con las escrituras. Hermanos, cuando se llega a un lugar para abrir, hermanos, aleluya, un campo, aleluya, para establecer la obra de Cristo, es necesario, hermanos amados, proclamar la verdad del Señor, la verdad completa del Señor.
Gloria sea al Señor. Si usted le da la vuelta a unas 2 páginas, vea lo que dice el capítulo 20. Dice la palabra del Señor que Pablo, estando en Éfeso, ya enseñando, en el capítulo 20 y verso 20 dice: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Gloria sea al Señor. De tal manera que dice la palabra del Señor en el verso 27, dice: porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. O sea, hermanos, en Éfeso se establece una obra y se establece, hermanos, aleluya, un fundamento totalmente bíblico, espiritual, para que se pudiera formar esta gloriosa iglesia. Yo tengo una costumbre, pero ¿sabe qué? Hay malas costumbres, pero hay bueno tener buenas costumbres. Y una de las buenas costumbres que yo tengo es que donde quiera que yo llego, yo pregunto: ¿cómo es que el evangelio llegó a ese lugar? Me gusta preguntar cómo es que el evangelio llegó, qué personas lo llevaron. Y hermanos, y es emocionante, hermanos, ver cómo el evangelio, hermanos, aleluya, llega, hermanos amados, y llega para quedarse cuando empieza, hermanos, aleluya, el evangelio a establecerse como la puerta de la entrada a esta gloriosa salvación. Y yo bendigo al Señor por todos aquellos hombres pioneros que llegaron, hermanos, aleluya, para, hermanos, establecer la obra de Cristo y establecer la obra del Señor. Y qué bueno es, hermanos, que un día van a ser ellos premiados. La gloria sea para el Señor. Entonces, encontramos nosotros que aquí, hermanos, entre Apolos, Priscila y Aquila se convierten, hermanos, aleluya, en estos colaboradores de Pablo para establecer una obra que podía ser de bendición para toda Asia, toda esta región, ¿verdad? Lo que hoy nosotros conocemos como ese Medio Oriente, ¿verdad? Especialmente lo que es Turquía, esa parte norte o oriente de Europa, donde esta iglesia floreció, hermanos, para ser de bendición a toda esa región. Dice la palabra del Señor que Pablo lo testifica y dice: todo Asia lo he llenado de la palabra de Dios. Los enemigos del evangelio se referían a Pablo y a sus colaboradores, dice los que trastornan el mundo. Oh, mi alma alaba a Dios. Ay, cuánto me gustaría que hubiera gente que trastornara el mundo ahora. Aleluya, que lo trastornen con esta palabra, que este evangelio, que el mundo sepa, hermanos, aleluya, que hay Dios y que, hermanos, hay un plan específico para que, hermano, el hombre se salve. Así que como que aquí se sienta, hermanos, el trabajo que se comienza en la región de Éfeso. Era un puerto muy importante que daba al Mediterráneo, y allí es, hermanos, cuando el apóstol Pablo hace su entrada en el capítulo 19, y me encanta, hermanos, porque todo estrategia, para sembrar o plantar el evangelio en un lugar, tiene que haber, hermanos amados, aleluya, una estrategia que nos llegue, hermanos, para poder alcanzar el mundo para Cristo. Mire, el año pasado, en el mes de octubre, que yo estuve en la región esta de San Esteban, allí en esa parte de la etnia Pech, el líder, el pastor de distrito, que él maneja los 2 idiomas, los habla perfecto, y su iglesia es, o sea, en su congregación se predica en Pech, puramente Pech, ¿verdad? Porque todos ahí entienden correctamente. En la otra iglesia donde techamos el templo, ahí se predica español, pero todos se entienden el Pech. Cuando yo le pregunté a nuestro hermano cómo es que el evangelio llegó, me impresionó, hermanos, que el evangelio tenía solamente 20 años. 20 años. En el 2002 llegó, hermanos, aleluya, la misión de la iglesia de Dios para abrir, hermanos, iglesias entre esta etnia. Y yo dije, Dios mío, pero en el año 2002 fue cuando llegó y dijo, ¿qué había aquí antes? No, habían pasado gente por aquí, nos habían predicado algo, se habían reconciliado juntos, pero no se estableció ninguna obra. Y yo bendigo el nombre del Señor porque Pablo tenía una estrategia.
Pablo buscaba, hermanos, la sinagoga, buscaba el lugar de reunión donde los judíos, hermanos, aleluya, se reunían para tener, hermanos, su estudio de la palabra del Señor. Cuando usted busca en el capítulo 19, en el verso 1, mire bien esto: aconteció entre tanto que Apolos, ya Apolos aparece en Corinto, dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y mire, hermanos, dice la Biblia que halló a ciertos discípulos. A ciertos discípulos. Cuando usted, hermanos, va a llegar a un lugar donde se va a plantar una obra, hay que buscar aquello, hermanos, que nos puede de alguna manera acercar a la gente. Nunca, hermanos, lleguemos nosotros, hermanos, con intenciones, hermanos, de alborotar la cosa. No, hay que buscar la manera, de una manera estratégica, para acercarnos, para que la gente nos pueda escuchar. Usted se recuerda cómo Felipe se arrimó al eunuco etíope, ¿verdad? Le hizo una pregunta: ¿entiendes lo que lees? Note esto: se le acercó al carro, iba leyendo el libro de Isaías y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el hombre fue sincero, porque era un representante de un gobierno. No era cualquier persona, iba en carruaje, hermanos. Los que iban en carruaje es aquellos, hermanos, que tenían posibilidades económicas de viajar en carro. La mayor parte de la gente o caminaba, y el que más tenía algún burro, un caballo o un camello, pero este iba en carruaje. Y dice la Biblia que el eunuco, hermanos, le contesta de una manera sincera: ¿cómo podré yo entender si no hay nadie que me explique? Dime de quién está hablando este. ¿Está hablando del mismo o está hablando de otro? O sea, buscando la manera en que podamos acercarnos. Hermanos, cuando usted quiere evangelizar una familia, busque las cosas que podamos nosotros acercarnos, de tener en común, hermanos, para poder iniciar un diálogo con la gente, para buscar la oportunidad de sembrarles la semilla gloriosa del evangelio. Hermanos, cuando hay, hermanos amados, buena intención, dirección de Dios, tenemos que buscar esas maneras que nos acercan y no buscar aquello que nos separa. ¿Verdad que sí? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado gente que llega para condenar? Y empieza, hermano, y a usar un lenguaje áspero. Yo me recuerdo, en los años 80 se planificó una campaña allá en West Dallas, allá por la Singleton, donde estaba la iglesia de Stephen Park, que después fue la iglesia Ahora es Vida, hermanos. Y llegó un evangelista, no digo el nombre porque lo conocen ustedes, y le dijo el pastor: por favor, hermano, esta es una campaña evangelística y el mensaje tiene que ser salvífico. Lo vamos a hacer afuera, vamos a sacar la iglesia afuera para que el mensaje le pueda llegar a todos estos vecinos que saben que está la iglesia, pero no se aparecen por ella. Hermanos amados, y qué triste, la primera noche, hermanos, aquel hombre empezó a hablar de cadenas, habló de aretes, habló de cuantas cosas, hermanos, y de una manera tan agresiva. Comenzó a decir que las cadenas eran para los perros y no para colgarse en el pescuezo. ¿Sabe qué, hermano? Una tristeza. Una tristeza. Una tristeza. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, déjeme decirle, el evangelio, hermanos, se debe de predicar con la intención. El evangelio, hermanos, es el amor de Dios que se le da al hombre pecador. Tenemos que hablarle de tal manera que, hermanos, tenemos que llegar, hermanos, con la intención de que la gente nos escuche, que la gente pueda abrir el corazón al evangelio. Si no oyen, ¿cómo podrán ser salvos? Si no escuchan, hermanos, aleluya, del Señor, ¿cómo podrán confesarlo y cómo podrán recibirlo como el Salvador de su alma? Hermanos, la campaña se tuvo que parar. No era posible, hermanos. Habíamos salido al patio, al campo de la iglesia para levantar el nombre de Cristo y decirle a la gente que hay Dios que los ama y que tiene intenciones, hermanos, aleluya, de que ellos puedan alcanzar salvación. Entonces, Pablo, cuando llega y busca la sinagoga, encuentra 12, hermanos, personas. 12 personas, que era, hermanos, el número que se necesitaba para establecer un centro de estudio o un centro, ¿verdad?, de la sinagoga. Y dice la palabra del Señor que cuando él llega les pregunta: ¿y recibiste el Espíritu Santo?
les hace una pregunta. ¿Por qué? Yo siempre cuando he leído esta porción, ¿por qué Pablo tenía tanto interés en que la gente recibiera, hermano, el bautismo del Espíritu Santo? Porque le voy a decir esto, hermano, déjeme decirle, el Espíritu Santo se nos da a nosotros y lo recibimos en la manera, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo. El Espíritu del Señor viene para hacer morada en nosotros. Pablo aquí está hablando del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es necesario, hermanos, para que la obra pueda extenderse. La obra de la, hermano, mire, yo le voy a decir esto. Yo he encontrado gente que tiene muchos años de convertida y todavía no han experimentado lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y sí saben que hay Espíritu Santo, ¿saben? O sea, estos dijeron, no sabemos qué haya. Y le voy a decir esto, el Espíritu Santo no se puede imitar nada de lo que Él solamente sabe hacer. Oh, mi alma alaba a Cristo. El Espíritu Santo, hermanos amados, el Espíritu Santo se recibe cuando uno acepta a Cristo, hermano, y es lo que da el inicio de la vida cristiana. Por eso yo a veces difiero con los grandes maestros, a veces, que ponen el comienzo de la iglesia en Pentecostés. Y yo les digo que fue en el aposento alto. Porque en el aposento alto, Cristo Jesús sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Debe ser. Entonces dice la palabra del Señor que ellos recibieron el Espíritu Santo, o sea, se los impartió como se lo impartió Dios a Adán cuando era un pedazo de tierra. Es la misma palabra. Entonces, hermanos amados, en el día de Pentecostés fueron, hermano, aleluya, bautizados, sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. Ahora, los discípulos, estos 12 discípulos probablemente habían recibido la enseñanza de Apolos. Acuérdense que Apolos, todo el conocimiento que tenía, lo tenía, hermanos, hasta el bautismo de Juan. De tal manera que estos discípulos, hermanos, fueron encontrados, y me encanta la sinceridad de ellos, que ellos le responden a Pablo, ni siquiera sabemos que hay espíritu. Qué lindo es cuando uno reconoce sus limitaciones, ¿verdad que sí? Hermano, la altivez y la soberbia son parientes de la ignorancia, ¿sabe? Cuando uno es humilde y entiende lo que uno le falta y lo que uno no tiene, es más facilidad de tenerlo reconociendo que uno no lo tiene que creyendo que uno lo tiene sin tenerlo. Hermanos amados, estos discípulos le responden a Pablo y le dicen, ni siquiera sabemos que hay espíritu. Le dice, pues ¿cómo? No fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Hermanos amados, y para establecer una obra es necesario, hermanos, llenar los vacíos, aleluya, que pudo haber dejado a alguien que pasando por ahí con buena intención dejó. Pero escuche esto, yo bendigo el nombre maravilloso del Señor, porque lo que se estaba estableciendo aquí era una iglesia que podía impactar, hermanos, toda una región y no solamente una ciudad. Gloria sea el nombre maravilloso de Cristo. Dice la palabra del Señor, entonces, dice la palabra, mire, vea el verso 4, dijo Pablo, aleluya, Juan bautizó, dice, con bautismo de arrepentimiento. Dice la palabra diciendo al pueblo que creyesen en aquel, aleluya. Y dice la palabra del Señor que entonces dice, aleluya, después de él, esto es Jesús el Cristo, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermano, qué lindo es cuando uno reconoce, aleluya, la deficiencia de algo. Mire, yo escuché un testimonio del hermano G. Ávila que él, hermanos, en sus primeras campañas que tuvo en el área de Pensilvania, dice que la iglesia menonita, lo voy a decir porque eso está ya publicado, apoyaron la campaña y en la reunión que él tenía con los pastores, alguien le dijo, hermanos, los hermanos de la iglesia menonita, dijo, ellos están bautizados por el bautismo de aspersión, o sea, nomás así le echan el guacalito de agua. Y dijo el hermano, pero ¿quién les enseñó eso?
No, dijo, si este asunto hay que arreglarlo. El bautismo tiene que ser por inmersión y tiene que ser zambullidos en el agua. Y era invierno. Y era invierno y allá usted sabe que es el frío. Yo cuando veo a la gente, ahí me muero de frío. Váyase para allá unos días para que se siente el frío de verdad. Porque allá, hermanos, el frío es de verdad. ¿Verdad? Allá nieva 1 pie, 2 pies y aquí con 4 pulgadas nos andamos jugando. Digo, nos andamos, ¿verdad? Entonces dice la historia del testimonio de nuestro hermano que los hermanos menonitas, cuando se les predicó y se les enseñó de cómo debería ser administrado el bautismo que enseñó Cristo, aleluya, y Pablo cuando dice que, aleluya, el hombre, hermano, es sepultado en las aguas. Dice que entonces todos se le apilaron, pues ya no es que nos trajo la verdad y nosotros la creemos. Ahora ¿qué nos va a bautizar? Dijo, alabado sea el Señor. Porque era invierno. Y dice el hermano, lo testificó él, hermano. Llegaron, hermanos, a un río que, hermanos, pero frío estaba y hasta congelado en la orilla. Y él testifica, el hermano Guille, que está con el Señor allá, ¿verdad? Dice que entonces él oró para que se calentase el agua. Y el agua se calentó. Hermano amado, a veces oímos eso. Ay, no sé. Es el Dios nuestro, es un Dios extraordinario. Si Él abre un mar, ¿por qué no va a calentar un mar? Si Él abre un río, ¿por qué no lo va, hermanos, calentar? Hermano, el Dios nuestro, no lo limites con tu falta de fe. Este Dios es poderoso. Si no lo crees o lo dudas, cuando menos dile como dijo aquel, ayúdame en incredulidad. Entonces los bautiza, hermanos, y al instante, dice la Biblia, en el verso 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y ahí está, hermanos amados, ahora la obra de Dios ya establecida. Hay cuando menos 12 convertidos y bautizados y comienza, hermanos, a florecer una iglesia, la cual fue un tremendo impacto en el mundo de aquel entonces. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo, hermanos amados, siempre donde se planta el reino, siempre tendrá que crecer. Oh, mi alma alaba a Cristo. Mire, el otro día ahora usted sabe que tuvimos el culto de funeral de nuestra hermana. Yo, hablando con el Señor, ¿verdad? Porque uno puede hablar con el Señor como quien habla a un amigo. Le dije, Señor, ya te estoy mandando una para allá. A ver si tú me ayudas y me ayudas a alcanzar a alguna gente de aquí porque necesitamos más gente. Y dije yo, si la gente comienza a hablar de Cristo, ¿sabe por qué no hay gente que venga? Porque no le estamos hablando de Cristo. Tenemos que hablarle a la gente de Cristo. Tenemos que evangelizar gente. ¿Cuánto hace que usted no invita a un alma a la iglesia? O no la invita, hermano. O como dijo aquel, dijo, con tal que usted no se pierda, ¿verdad? Pero déjeme decirle, si lo que usted tiene es de verdad, usted tiene que compartirlo. Usted tiene que compartirlo. Hermano, la iglesia de Éfeso, ya, hermano, establecida, se convirtió en un centro glorioso de evangelización, que dice la palabra del Señor, que entonces, hermano, la iglesia, una vez llena del Espíritu Santo y teniendo un líder, hermanos, aleluya, como Pablo, esta iglesia estaba, hermanos, preparada para hacer frente a la hostilidad, porque donde el evangelio de verdad se predica, nunca va a faltar, hermanos, que el enemigo se levante. Y si ese enemigo se levanta, es que estamos en la verdad. Porque él no se levanta, hermanos, en contra de aquellos que están, hermanos, o haciendo nada. Aleluya. Y déjeme decirle algo. A veces nosotros hablamos, y lo voy a soltar porque así lo estoy sintiendo. Muchas veces nosotros hablamos de pruebas y de dificultades, pero no estamos haciendo nada por Dios. ¿Por qué le está veniendo tanta prueba si usted no está predicando el evangelio o está evangelizando? Le pregunto esto. Hablamos de pruebas y dificultades, pero no estamos, hermanos, atacando, hermanos, aleluya, el reino de las tinieblas, sacándole las almas perdidas. Si estamos ganando gente para Cristo, yo entiendo que las pruebas vienen porque le estamos moviendo el hormiguero al diablo. Pero si no estamos ganando a nadie,
Pues ganemos gente, hermanos, para que el enemigo se enoje más. Amén o no amén. Porque mire, la palabra del Señor dice que cuando la obra, hermanos, en Éfeso comienza a establecerse y comienza, hermanos amados, a manifestarse la oposición, porque donde el evangelio de Jesucristo, hermanos, se predica, siempre el enemigo va a levantar oposición. Pero déjeme decirle, el diablo está vencido. Y yo le voy a decir esto, y si él se enoja, es que le estamos haciendo daño. Oh, mi alma alaba a Cristo, ¿verdad? Ya le pasó, ¿verdad? Lo que yo le dije, ¿verdad? Es un poquito fuerte, pero es una realidad. Hablamos de pruebas y dificultades, pero no estamos abriendo la boca para hablar de Cristo. ¿De dónde nos están viniendo tantas pruebas? Si no estamos levantando, hermanos, en alto el nombre del Señor para que la gente de afuera, hermanos, aleluya, conozca a Cristo. Entonces vemos nosotros que dice la palabra del Señor, mire, busca el verso 8, dice, y entrando Pablo en la ciudad, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero ahí comenzó, hermanos, a endurecerse algunos, no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, y se apartó Pablo de ellos, y separó a los discípulos, deteniendo cada día, y se abrió, hermano. Esto es lo lindo del evangelio, que siempre Dios, hermanos, va a abrir un camino para que su iglesia comience, hermanos, aleluya, y hermanos, o que siga en su avance. Se cerró, ya no hubo oportunidad de predicar en la sinagoga, pero se abrió la escuela de Tirano. Hermano, es que la iglesia del Señor, hermanos, el lugar es lo de menos. Lo importante es que 2 estén reunidos en su nombre, porque ahí de seguro que está el Señor, y donde está el Señor, allí va a haber bendición. Mire, la iglesia de Dios, hermanos, aleluya, la iglesia de Dios comienza en un pequeño lugar, hermanos, ahí que ya ahora está destruido, solamente está la marca donde estaba, hermanos, aleluya, el templo de los hermanos, aleluya, que comenzaron la obra. Una iglesia, era un molino, hermanos, que se movía con las aguas de un pequeño arroyo que movía las aspas del molino, y ahí se molía, hermanos, la semilla. Allí, hermanos, aleluya, cuando, hermanos, la iglesia comenzó a crecer, hermanos amados, se abrió una escuela. La escuela pública de aquel lugar, de Camp Creek, así se llama el lugar ese, hermanos, se abrió para dar lugar a la iglesia, hermanos, que se juntara. Y yo bendigo el nombre de Dios, porque la iglesia del Señor, hermanos, donde quiera que se reúna, puede ser debajo de un árbol, puede ser debajo de una, hermanos amados, una champa o una galera, donde sea. Lo más importante es que Dios esté allí. Mire, yo he conocido los lugares más, vamos a decir, más insópitos que he visto. Pero, hermanos amados, yo me he quedado sorprendido, porque la presencia del Señor no tiene dificultad para manifestarse, porque Dios, hermanos amados, no está buscando el mejor lugar para que allí manifestarse. Donde hay un adorador, prepare su mano, donde hay un adorador que adora en espíritu y en verdad, allí está el Señor, porque Él anda buscando adoradores de eso. Ahora, si usted tiene un palacio y además de eso hay adoradores, gloria sea al Señor. Pero yo he estado en lugares, hermanos, miren, en El Salvador, yo nunca voy a olvidar, yo tengo el video de ese lugar, hermanos, el Guarumal, un pueblecito arriba de las montañas de Morazán. Hermanos, duramos, hermanos, para llegar, hermanos, yo no sé cuánto tiempo subimos allá y llegamos, hermanos, aleluya, y la iglesia tenía 9 miembros. Y tenía un tablón, hermano, arriba, hermanos, con las letras hechas, hermanos, con algo punzante, y decía: Iglesia de Dios el Guarumal. Miren lo que yo dije esto. Yo dije, nuestros líderes nunca podrán ver esto. Hasta dónde la iglesia de Dios está llegando. Porque, aleluya, muchos de nuestros líderes, hermanos, son líderes de oficina. Y cuando salen de la oficina, todo lo que van es a las iglesias más grandes. Aleluya, a las iglesias más grandes van a visitarlas para complacer a los pastores. Cuando hay iglesias, hermanos amados, congregaciones pequeñas que no pueden pagar un pasaje para que venga alguien a visitarlo. Escuche esto, pero Dios está allí. ¿Sabe lo que yo le dije a ellos? Pídanme lo que quieran. Usted no le diga eso a una iglesia de allá, porque le llevan una lista de este tamaño. Pero yo me inspiré, 9 miembros.
9 miembros, hermano, le están marcando a alguien. Y dice, hermanos, le pregunté yo a ellos. Yo siempre les digo a los hermanos, mire, no vino al templo, pero molesta a los que están aquí. No, eso es otro. Porque a lo mejor alguien, ¿verdad? No sé a quién le estaba sonando el teléfono. ¿A usted le estaba sonando? Bueno, pues alguien a lo mejor no sabe. Y déjeme lo que dice la historia. Yo le dije esto a los hermanos. Les dije esto. Pidan ustedes lo que me quieran ustedes, que yo les pueda ayudar. Hermano, no hay acceso para subir en carro, no hay acceso para subir. Ahí solamente se puede subir en bestia, se puede ir en caballo, en burro. Nosotros fuimos a pie. ¿Y sabe lo que me pidieron ellos? Regálenos, hermanos, 2 quintales de alambre. Yo no sabía que a los alambres se le llama quintales. Se le llama quintales a los rollos. Ellos le llaman así. Yo sé que quintales es un costo, un bulto. Quintales son 50 libras. Porque, hermanos, esta noche cuando llueve los animales vienen y se recargan al templo y no lo van a botar un día. Hermano, déjeme decirle, Dios siempre abre camino para que su obra avance. Yo les compré, hermanos, el alambre. Hermanos, les llevamos una brigada médica. Ese lugar nunca se me va a olvidar. Se me va a olvidar cualquier iglesia que yo haya visitado. Pues esa iglesia no. 9 miembros. Donde el pastor subía, hermanos, con una pila de carro en la espalda. Una pila, hermanos, para poner el sonido, hermanos, con una pila de carro. Y lo prohibían, hermanos, y en el centro de la iglesia había un palo largo, hermanos, con una bocina de cono, que un hermano se encargaba de darle vuelta para darle, hermanos, el servicio a toda la comunidad de la palabra del Señor. Hermanos, Dios siempre abre camino para su iglesia. No se pudo, hermanos, la sinagoga se cerró, dice que se endurecieron algunos, maldijeron el camino, pero había una escuela. Yo trataba de investigar qué escuela. Parece que este tirano, hermanos, era un maestro que enseñaba filosofía y dio cabida o dio espacio para que, hermanos, se llevara a cabo el culto allí en esta escuela de enseñanza. Hermanos de mi alma, escuche esto. Hermanos, donde quiera que haya 2 o 3 que están en su nombre, allí está el Señor, aleluya, y su presencia se manifestará y tocará los corazones de los oyentes. El otro lugar que nunca olvidaré fue en Argentina, allá, hermanos, en el área, hermanos, aleluya, de la etnia Toba. Escuche, nunca olvidaré ese lugar. Yo lo he testificado más de una vez. Llegamos a ese lugar con el supervisor de ese territorio y el que trabaja, hermanos, con las etnias de los Tobas, los Huichimo, Cubí, que es un líder, el hermano Luciano. Cuando yo llegué, hermanos, aleluya, nos estacionamos debajo de un gran árbol, un mezquite muy grande. De repente, hermanos, yo volteé para arriba y vi, hermanos, que había como cosas colgadas. Y de repente comenzó a llegar la gente. Comenzó a llegar la gente y venía un hermano con una mesa así para arriba, con las patas así para arriba en la cabeza. Llegó, era el secretario de la iglesia, que traía, hermanos, su mesa, su silla y su mantel, porque todo lo que pasaba en esa iglesia, él lo redactaba allí, hermanos. Y déjeme decirle, ese lugar se llama Olla Quebrada. Yo le voy a decir esto, a veces nosotros estamos en estas paredes, mire, y en esta alfombra linda, y usted puede tener aire y a lo mejor ya a usted el aire no le gusta y hay que apagárselo. Y si está frío, está caliente, usted no está conforme y hay que buscar la manera de equilibrar la cosa. Pero déjeme decirle que hay gente que no tiene nada y todo lo que ellos... Allí se desarrollaban los cultos. La iglesia, hermanos del Señor, en Éfeso. Hermanos, la iglesia, hermanos, aleluya, se le cerró una puerta, pero Dios le habló otra. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Así continuó por espacio de 2 años. 2 años, hermanos, el apóstol San Pablo trabajando de esa manera. Y yo quiero que usted vea el verso, dice, de tal manera o de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y verso 11, yo quiero que usted lo marque ahí con su vista. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo.
donde, hermanos amados, escuche esto, este es el evangelio de Jesucristo. No vivamos algo que no se parezca a esto. Hermanos, vivamos lo que es realmente el evangelio de Jesucristo. Donde se predica a Cristo, Cristo está presente para hacer milagros. Donde se predica a Cristo, usted no tiene que andar dudando si Dios sana o no sana. El Cristo nuestro salva, sana y viene pronto. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Mire, aquí vamos a ver, hermanos, las cosas extraordinarias. Hermanos, dice la Biblia, mire, verso 12, de manera que aún llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, para que una obra, hermanos, florezca, tiene que haber evidencia de que lo que se está predicando es la verdad. Y cuando se predica la verdad, tiene que haber milagros. Tiene que haber milagros. No dude usted, hermanos amados. Mire, a veces yo veo al Señor diciendo, pero ¿por qué andas confiando tanto en la gente? ¿Saben ustedes cuando venían los evangelistas aquí? La gente hacía fila. Hermanos, déjenme decirles, Dios no comparte su gloria. Hermanos amados, cuando nosotros andamos buscando el hombre, Dios no puede hacer el milagro porque, hermano amado, no es el hombre, es el Dios de esta gloriosa iglesia que es el que hace los milagros. Yo no entiendo, hermanos, aleluya, mire esto, pero dice la Biblia que los paños y los delantales de Pablo, la gente los agarraba y los agarraba con fe. Y lo llevaban a los enfermos, hermanos amados, y se los ponían o a saber. Y los enfermos se sanaban y los espíritus salían volando. Hermanos, la iglesia del Señor no puede dejar de ser lo que Dios dijo que debe de ser. Porque la iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. Somos los que proclamamos el evangelio de Cristo. Y cuando proclamamos esta verdad, Dios la confirma con milagros. Hermano, Éfeso, hermanos, se convirtió en un centro donde, hermanos, el evangelio comenzó a expandirse. Se cree, hermanos, aleluya, que Éfeso, hermanos, porque está puesta en el capítulo 2 de Apocalipsis como la primera iglesia del Asia Menor. Es la primera iglesia que se le escribe en el Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. Tiene que haber sido una iglesia de impacto, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. De tal manera, hermanos, que esta iglesia a mí me apasiona. ¿Sabe por qué? Porque fue una iglesia, hermanos amados, aleluya, donde el apóstol San Pablo invirtió su vida cuando menos 3 años. Mire, busquen el verso 19 más adelante. Dice la palabra del Señor, que capítulo 20, capítulo 20, en el verso 31, dice la Biblia, y por tanto, ¿verdad? Acordados que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fueron 3 años de trabajo arduo en esta iglesia. Una iglesia, hermanos, aleluya, que yo no he encontrado un lugar de las iglesias que el libro de los Hechos nos hable, que donde Pablo estuviera tanto tiempo, hermanos, 3 años. Imagina usted tener a Pablo con nosotros 3 años. ¿Verdad que sí? Oiga, ese hombre fundó una iglesia poderosa. Ahora quiero terminar con esto. Mire, Éfeso no solamente, hermanos, había esta resistencia, porque más adelante encontramos que hubo un tremendo alboroto. Mire, voy a cerrar con esto. Mire, el evangelio de Jesucristo, cuando entra a un lugar, derriba, hermanos, las fortalezas que el enemigo levanta. Porque este evangelio, hermanos amados, es un evangelio de poder. Oh, mira, ay, Padre Santo, esto es para decir, aunque sea un amén bien completito, es un evangelio de poder. Oh, mi alma alaba a Cristo. Porque le abre el entendimiento a la gente. Por eso la palabra, en Hechos 26, 18, un verso que ustedes saben, yo lo uso mucho, dice, para que abras, aleluya, su entendimiento. Oh, mi alma, este evangelio es poderoso. Mire, en Éfeso, hermanos,
estaba el templo de la gran Diana de los Efesios. O sea, era un centro religioso. Era considerado en su tiempo una de las 7 maravillas del mundo. Hermano, la práctica de la magia negra en este lugar estaba enlazada a la religiosidad. Pero bendito sea este glorioso evangelio. Que este evangelio, hermano, desata las ligaduras del pecado y desata las ligaduras de la ignorancia y de la incredulidad, porque el evangelio de Jesucristo, hermanos, rompe con todo, hermanos, aleluya, las cadenas que aten las almas. Bendito sea el nombre maravilloso. Dice la palabra del Señor, hermanos, que fue tanto, hermanos, aleluya, el impacto del evangelio, que la Biblia dice, hermanos, aleluya, que, hermanos, aleluya, fue un impacto que la gente, vea el verso 19 del capítulo 19, así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Verso 20, mire qué lindo, ay, léalo por favor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Oh, mi alma alaba a Cristo. Hermanos amados, mire, yo puedo testificar de esta iglesia. Aquí nosotros enseñamos la palabra de Dios. Aún el hermano más sencillo, la hermana más sencilla que habla y que se para, hermanos, aleluya, aquí se enseña la palabra del Señor. Aquí no se entretiene a nadie. Aquí, hermanos amados, se enseña la palabra del Señor. Yo, hermanos amados, cuando predico uso tanta Biblia que a veces yo mismo me quedo, hermanos amados, porque la palabra fluye, hermanos, aleluya, cuando se predica la palabra, porque la palabra es la que tiene el poder en ella misma y es donde está el Espíritu. De tal manera que la palabra del Señor, hermanos, aleluya, hermanos, fue impactada todo ese lugar, y la iglesia de Éfeso fue una iglesia floreciente. De tal manera, hermanos, que el enemigo se levantó. Dice la Biblia que había un hombre, hermanos, llamado Demetrio, que fabricaba los templecillos de la Diana de los Efesios, que cuando vio, hermanos, que su negocio, hermanos, dejó de funcionar, mire lo que dice la palabra del Señor, mire la queja que él presenta. Yo quiero que usted la vea, y ahí será, capítulo 19, verso 26. Mire lo que dice: pero veis y oís que Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Miren nomás la queja del platero la queja que tenía contra Pablo. Dice: Pablo no solamente en Éfeso, sino por toda Asia, dice, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hermanos, cuando el Señor llega, este evangelio tiene el poder de liberar, hermanos, aleluya, la ceguera del corazón, la ceguera del entendimiento. Gloria sea el nombre maravilloso de Cristo, hermanos amados, porque este evangelio es el poder de Dios. Y Éfeso, hermanos, se convirtió en una iglesia poderosa, hermanos. Póngase de pie. Una iglesia, hermanos amados, que fue, aleluya, como un medio para alcanzar una región total. Hermanos amados, el evangelio de Cristo nos llegó a nuestra casa. Este evangelio tiene que correr, tiene que expandirse, tiene que llegar a todos los nuestros. Porque el evangelio del Señor, hermanos, aleluya, mire, el reino de Dios se comparó con la semilla de la mostaza. La semilla de la mostaza es peculiar eso. Escuche esto. Mucha gente cuando va a Jerusalén anda buscando las semillas de mostaza. No, si son parecidas a las de la pimienta. A mí me gusta ver una planta de mostaza. Es lo que yo quiero ver, la planta. Porque dice, hermanos, que es tan pequeña, pero se va extendiendo y crece, hermanos, como un árbol. Este evangelio tiene que expandirse a todos los de nuestra casa, a todas nuestras familias. Yo le voy a pedir en el nombre del Señor, véngase, vamos a hacer una oración y vamos a decirle que este evangelio se extienda en toda nuestra casa. Yo le invito un momentito al altar,